Saludos a todos, hermanos y hermanas. Padre Diego aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, miércoles 28 de abril. Vamos a escuchar hoy otro capítulo del Evangelio de Juan. Dejamos a un lado entonces el discurso del buen pastor y ahora venimos al capítulo 12 del mismo Evangelio de Juan, los versículos 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con voz fuerte: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido como luz para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Muy bien, podemos identificar entonces algunas expresiones en este evangelio que hemos escuchado en el día de hoy que ya se han repetido, porque esta sección, esta parte final del capítulo 12, es el preámbulo de la última parte del evangelio de Juan, justo al inicio de los preliminares, digámoslo así, de la Pascua de Jesús, del último momento de Jesús. Ya se está acabando esta primera parte del Evangelio y ahora viene entonces todo lo que tiene que ver con el relato de la pasión. Entonces, digamos que hay una recapitulación aquí de la identidad de Jesús, de quién es Jesús, de cuál es el sentido de su misión. Entonces vuelve a repetir algunos temas que son importantes y fundamentales para el Evangelio de Juan, como por ejemplo, lo que dice Jesús. ¿Dónde estoy? Por aquí. Yo he venido como luz al mundo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. ¿Sí? Eso lo dijo en el capítulo 8, en el versículo 12. Ahí mismo, en esa fiesta de las tiendas, Jesús con voz fuerte dice: yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Volví a decir en el capítulo 12. Eso ya lo había dicho en el capítulo 3, cuando estaba conversando con Nicodemo. ¿Se acuerdan de ese diálogo? Que dice: porque Dios envió a su Hijo al mundo, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Por ejemplo, más adelante él va a decir: si alguno me escucha y obedece mi palabra, tendrá la vida eterna. Eso lo dijo en el discurso del buen pastor. Muy bien. Entonces, como les decía, este es como una especie de sumario o de resumen o de recapitulación de algunos temas importantes en el Evangelio de Juan. Pero me estaba haciendo una pregunta en estos días. Miren, nosotros lo sabemos, nosotros sabemos esto y creo que hemos podido entender también un poco lo que significan estas palabras, que Jesús es la luz, que Jesús no vino a condenarnos, que Jesús habla las palabras de Dios, que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo no para condenarnos, sino para salvarnos, etcétera, etcétera. Pero me pregunto, ¿cómo podemos hacer este mensaje relevante para otras personas, especialmente para tantos que nosotros conocemos, nuestros familiares, amigos tal vez, que siguen preguntándose y buscando respuestas, pero que no quieren aceptar el mensaje del Evangelio, que les parece que es irrelevante, que no es creíble o inclusive que es innecesario creer, ¿sí? Yo sé que muchos de nosotros quisiéramos como hacer algo, como hacerles una lobotomía a muchas personas para que crean en el Evangelio, pero de eso no se trata el proceso de la fe. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para que este mensaje cale, llegue, penetre en el corazón de otras personas? La verdad es que yo me hago esta pregunta muchas veces y a veces no tengo la respuesta.
Esta es una de esas veces que no tengo como la respuesta a la mano. Pero la intención de este mensaje del Evangelio de todos los días es ir creando también como una pequeña comunidad virtual donde podamos compartir también el sentido de la palabra, lo que el Señor nos va diciendo. Por eso me alegra leer comentarios o mensajes que me escriben diciendo qué piensan, qué opinan. Por ejemplo, hacía la pregunta acerca de qué significa la puerta para ustedes. Creo que eso fue el lunes, sí. Y Vanessa desde Argentina me escribía: la puerta para mí significa esto, esto y esto. Después Estela Maris también desde Argentina me escribía un poema bellísimo sobre el buen pastor. Mi mamá que me hacía preguntas, mi hermana que también me pregunta, mis amigos en otros estados o en mi país que también me devuelven preguntas o me dan su opinión. Creo que también ese es el sentido de hacer este ejercicio y que juntos vayamos construyendo también unos sentidos comunes. Entonces esa es mi pregunta hoy: ¿cómo hacer relevante este mensaje? ¿Cómo compartir este mensaje con otras personas de manera que sea relevante para ellos, que sea creíble también para ellos? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a leer entonces nuevamente este Evangelio. Espero entonces sus comentarios. Seguimos orando, por supuesto, por la salud de tantos enfermos que nos piden oración. Seguimos orando para que esta pandemia sea, sobre todo para nosotros, una oportunidad de crecer en la fe, para que el Señor nos libre del miedo a la enfermedad, del miedo al sufrimiento, del miedo a la muerte, para que nos haga más solidarios, pensando en el bienestar de los otros también, para que aprendamos un poquito más de nosotros y de Dios en medio de esta situación difícil. Oro de una manera especial por los países en Latinoamérica que están sufriendo tanto. Mi país está en una situación terrible, pero bueno, todo con los lentes y la mirada de la esperanza puesta en el Señor. Un cafecito y nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.